Buenos días. Quiero agradecer la invitación a la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, a la ciudad de Medellín y a este maravilloso espacio del Jardín Botánico. Mi nombre es Ángel Unfried, soy editor general de Publicaciones Semana y tengo el privilegio de compartir esta mesa con tres personas extraordinarias y hablar de la exposición Africaamericanos. Me acompañan tres fotógrafos, uno de ellos también curador, y por otro lado una escultora, un físico y un veterinario. Entonces creo que es una mesa bastante particular, heterogénea y llena de riqueza, así como el continente americano afro. Quiero dar la bienvenida a estos tres invitados y a la exposición Africaamericanos con un aplauso para ellos, por favor. Bueno, está a mi derecha Liliana Angulo, fotógrafa, escultora de la Universidad Nacional. Ha trabajado diferentes proyectos en plataformas variadas sobre el tema de la afroamericanidad. También está en la mitad Bruno Moraes, brasileño, fotógrafo, fundador del colectivo Pandilla. Y en el extremo derecho, no sé si, no, en la extrema derecha está Claudia Carrera, fotógrafo con una amplísima trayectoria también como curador y que ha explorado mucho la fotografía del continente latinoamericano. Quisiera que empezáramos hablando con Claudie porque nos va a servir como contexto para ver esta exposición que está justo allá afuera en el marco de algo mucho más grande y nos va a acompañar una primera foto que nos sirve como pretexto para hablar sobre ese tema de la africanidad en América. Entonces, veamos esta primera foto, por favor. Y Claudie, te pediría que nos cuentes un poco cómo se inscribe esta muestra en el proyecto más amplio que estás curando desde hace ya 2 años y medio. Bueno, hola a todos, buenos días y muchísimas gracias por vuestra presencia. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación y agradecer a mis compañeros y agradecer a toda la organización por este evento. Realmente antes de subir decía que para mí era un sueño estar acá y compartir con ustedes la discusión y la charla en torno a todas estas temáticas de las cosas que nos están pasando, de las situaciones que estamos viviendo en Iberoamérica y intentar juntos entender las cosas para cambiarlas y para mejorar nuestra vida, ¿no? Que esté en la extrema derecha es puramente circunstancial, no me considero para nada en esta posición solo de la silla, ¿no? Entonces, hablando de Africaamericanos, que es la muestra que podéis ver acá, lo que tenemos aquí en el Jardín Botánico es una representación de 5 artistas, en realidad de los 40 artistas que componen la muestra Africaamericanos. Y primero empezaré por explicaros el nombre, ¿no? Africaamérica es un nuevo continente, porque Africaamérica es un continente donde de alguna forma intentamos mirar las cosas de otro modo e intentamos aproximarnos a la realidad desde diferentes perspectivas y con diferentes miradas. Yo empecé investigando la fotografía latinoamericana como fotógrafo hace ya más de 20 años y he realizado muchos viajes de exploración y de trabajo alrededor de temáticas documentales. Hice una serie que se llama Autorretrato de América Latina en el periódico La Vanguardia de Barcelona. Después trabajé en un proyecto con la Agencia Española de Cooperación Internacional que se llamó Laberinto de Miradas y siempre he trabajado temáticas sociales en relación a la fotografía. Hubo un proyecto en Estados Unidos que se llamó Cotidiano Latino, que presentaba miradas de la comunidad latina en Estados Unidos. Y cuando estaba presentando el proyecto en la National Portrait de Washington, presenté 160 imágenes de la comunidad latina que vivía en Estados Unidos. Entonces, cuando acabó la presentación, una persona como ustedes que están sentadas acá, levantó la mano y me dijo: quiero agradecerte, él era una persona afrodescendiente, dijo: quiero agradecerte especialmente por tener en cuenta a nuestra comunidad afro-latina en Estados Unidos, ¿no? Yo cuando pensé en lo que yo había mostrado, dije, en realidad creo que no hay ninguna foto de ningún afro-latino en lo que yo he presentado, y me quedé como diciendo, este señor probablemente me está tomando el pelo y está siendo irónico conmigo, ¿no? Cuando miré las diapositivas, había una imagen de una señora afrodescendiente cruzando una calle. Entonces bajé corriendo y le dije, ¿cómo es que usted se ha sentido interpelado por esa imagen? Y dijo, es que nunca nos representan, nunca nos tienen en cuenta y usted nos ha puesto en la exposición, ¿no? Entonces pensé, qué fuerte
que en una imagen de una señora cruzando una calle, alguien está sintiendo representada esa comunidad. Entonces esa cosa me quedó como en la cabeza y yo creo que ese fue el primer punto de salida del proyecto. África-América es un continente donde aprendemos a mirar de otra manera y donde de alguna forma reivindicamos visualmente el papel que la comunidad afrodescendiente ha tenido en todo el mundo, no solo en este continente, sino que es un proceso histórico que viene desde hace más de 500 años, ¿no? Entonces, generalmente ha sido un proceso del que van a hablar mis compañeros en la mesa más detenidamente, que es un proceso de invisibilización, de cosificación visual, de generar estereotipos, de plantear una mirada sesgada en torno a determinadas realidades y que siempre se ha trabajado desde este lado, ¿no? Entonces, para mí, esta imagen que estamos viendo aquí detrás es la única imagen que os vamos a poner de la exposición que está en México, de los 40 proyectos que componen esta muestra, de los cuales tenemos 5 acá, pero esta imagen para mí es muy sintomática de lo que estamos hablando en la exposición. Es una mirada sobre la afrodescendencia, una aproximación que quiere ser distinta, que tiene la intención y que desde todos los que participamos en el proyecto hemos querido generar muchas preguntas en el espectador. Esta foto es de un fotógrafo de origen francés que vivió en Lima, que se llama Eugenio Curret y que fotografiaba las amas de leche, que eran muchas veces afrodescendientes, porque estaba bien visto en la sociedad peruana que las mujeres, que las familias ricas tuvieran una ama de leche negra para amamantar a los niños blancos. Está vestida de negra y tapada porque lo que hacían cuando imprimían la foto era taparle la cara también para que no se viera ella, y de alguna forma es una mujer negra amamantando un niño blanco, generando una mirada que se retroalimenta a sí misma en torno a una cuestión que tiene que ver con la generación de los estereotipos, con la cosificación, en este caso es una cosificación absoluta, y además que tiene que ver con la importancia. O sea, imaginaos el conflicto de identidad que puede tener esa criatura cuando crezca, teniendo una ama de leche negra, que es la persona más próxima a él, pero que al mismo tiempo luego es su sirvienta, ¿no? Entonces, esa sensación de una generación tras generación que va generando una mirada sesgada y que tiene una aproximación muy errada a la comunidad fue lo que me lanzó a trabajar muy profundamente este proyecto, y desde donde hemos estado trabajando en 2 años y medio de investigación, viajando a las comunidades, planteando proyectos a fotógrafos para que trabajen estas temáticas y intentando reflexionar visualmente sobre la comunidad que tenemos ahora, intentando repensar muchas cosas. Para mí, el proceso de Africaamericanos ha sido un proceso de desaprendizaje. Y es algo que creo que es muy importante, el hecho de ser capaces de desaprender de los conceptos que nos han impregnado hasta ahora y empezar a reformular la aproximación que tenemos a todos para entender la pluralidad de nuestra sociedad y entender la riqueza de matices que tenemos. Entonces, me ha deconstruido personalmente en muchos de los prejuicios que tenía, porque me ha aproximado a una realidad que muchas veces es muy dura, pero que al mismo tiempo tiene una riqueza cultural fundamental. Me parece muy propicio que hable Claudia acerca de ese continente nuevo que es Africaamérica, que sea justo acá en Medellín, en Antioquia. Tuve la oportunidad de entrevistar a la curadora en jefe del Museo de Antioquia, Nidia Gutiérrez, que es venezolana, y ella me contaba que cuando llegó al museo, primera vez que venía a Medellín, había estado mucho en Colombia, y parte de lo que le pidió a la gente del museo fue un tiempo para entender qué significaba Antioquia, porque iba a ser la curadora del museo del departamento. Entonces, pasaba algo similar a lo que tú dices. El imaginario de lo que es un latino para los Estados Unidos no es un negro, es otro tipo, es otro aspecto fenotípico. Lo que es un latino no incluye la negritud. Asimismo, Nidia me contaba que al entender la antioqueñidad y lo paisa, ella encontraba que en el imaginario de cómo se narra, en lo literario y en lo gráfico también, la Antioquia no está lo negro. Es un departamento con una población negra significativa. Entonces, esa invisibilización, que es una palabra que aparecerá en esta conversación, me parece que es oportuna para que veamos la segunda foto y hablemos un poco con Bruno acerca de esa invisibilización de lo negro y de la forma en la que se visibiliza parcialmente lo negro bajo ciertos parámetros, en el caso de varias partes del continente, Antioquia entre ellas, y también en el caso de Brasil. Entonces, Bruno, viendo esta segunda foto, quisiera que conversáramos un poco sobre qué ocurre en esta imagen, cómo es tu participación en el proyecto y, en particular, cómo es esa invisibilización de lo negro y cómo tú lo visibilizas en tu trabajo. Buenos días.
No Brasil, vivemos um movimento pendular de visibilidade e invisibilidade do corpo negro. Eu vou falar de dois momentos específicos da história do Rio, muito pontualmente, para poder compartilhar com vocês o momento presente que vivem as comunidades afro-religiosas hoje em Rio. Aos finais da esclavitud, como não seguia com uma necessidade desta mão de obra, pero havia um sentimento de afrancesamento do Rio de Janeiro. O que acontece é uma invisibilidade do corpo negro através de políticas públicas, se através de um estímulo a uma imigração europeia para trabalhar, para ocupar postos de trabalho, seja através de proibições ou perseguição a manifestações culturais negras. Por exemplo, em 1909, no Rio de Janeiro, há uma reforma super famosa, se chama Reforma Pereira Passos. Há todo um afrancesamento do centro do Rio, e a partir desta reforma não se pode mais andar descalço no centro da cidade. Também não se pode mais praticar o jogo de capoeira. Também não se pode mais praticar religiões de matrizes africanas. Para vocês terem uma ideia, o maior acervo de imagens religiosas africanas de Rio está em um quartel da Polícia Militar. E nós outros civis não temos acesso a este acervo hasta hoje. Por volta dos anos 30, com a revista Cruzeiro e trabalho de José Medeiros, Pierre Verger, há uma visibilidade do corpo negro, pero de uma maneira folclorizada, digo assim. Corpo negro aí como um elemento exótico e turístico de nossa cultura. Com a ditadura militar, este corpo passa a ser visibilizado de uma outra forma, se através de propagandas turísticas que oferecem este corpo como objeto de consumo sexual, as propagandas de Carnaval, de Copacabana, se através de uma normalização sistemática de uma violência contra o corpo negro. Se tu abres a portada de qualquer periódico de Rio, a hora, seguramente tu vai encontrar o corpo negro aí destroçado, atingido por balas perdidas, em ambientes miseráveis, desprovido de uma cultura própria. Há em Rio de Janeiro um processo sistemático para habituar que a gente se acostume a ver o corpo negro desprovido de sua humanidade. Um corpo negro objetificado. E esta imagem é de 1983, de um fotógrafo que se chama Luiz Morier, perdão. Ele ganhou o prêmio ESSO em 1983. É uma foto de uma captura de supostos traficantes em uma favela do Rio de Janeiro. Este é o processo que vamos passando ao longo da história em Rio. Oi, em Rio. Por favor, você pode passar a próxima imagem? A próxima imagem. Oi, em Rio, em determinadas favelas, há associações entre narcos e igrejas evangelistas que expulsam todos os terreiros que há nestas favelas. Então, a gente tem que buscar outros sítios. Se tu entra na internet, tu vai ver vídeos de narcos obrigando a jefes de terreiro, a líderes. Terreiros são as casas de santo em Brasil, se costuma chamar terreiros. Então, tu pode encontrar vídeos de líderes de terreiro tendo que romper suas próprias imagens, romper sua casa e buscar outro sítio. Já é isto. Esta foto é desta semana. Como todos sabem, há um crescimento de um movimento fascista em Brasil.
Sim, estamos aí domingo, são eleições, um momento super importante para o país. E Marielle Franco era uma líder política do Rio, talvez a melhor líder que nos apareceu em 30 anos de história. Afrodescendente, homossexual, oriunda de uma favela do Rio, o Complexo da Maré, com uma atuação política densa e constante, uma formação política incrível. E esta mulher foi vítima de um atentado político, morta com 4 tiros na cabeça. E estes senhores são candidatos da extrema-direita fascistas. Tenho a coragem de vir à praça pública, romperam na placa de uma calle que esta mulher foi homenageada, romper e fazer isto com a naturalidade. Quando vi esta foto, foi para mim uma coisa, explicitamente passamos por um problema, por um processo de naturalizar a violência contra o corpo negro. Não sei se fosse um corpo branco, como seria a reação da gente. Mas, neste momento, em Rio, vivemos este cenário. Retomando un poco este valor documental que deja registro de la historia y que habla de ella con claridad, con elocuencia y con valentía, quisiera pasar la voz a Liliana. Ella en el texto curatorial que escribe Germán Rey está citada diciendo que parte de lo importante es revisar la historia para empoderar, que es un poco lo que hacen estas imágenes. A través de la participación que tiene Liliana en la muestra, con sus piezas llamadas Quieto Pelo. Yo quisiera saber, Liliana, cómo es este proyecto, esta participación tuya con Quieto Pelo y cómo esas fotografías apuntan a este objetivo de revisar la historia para empoderar. Bueno, muchas gracias. Bueno, Quieto Pelo es un proyecto que yo vengo haciendo hace 10 años. Quieto Pelo surge después de haber trabajado mucho también sobre representación y sobre los estereotipos y la manera en que históricamente se ha representado a la gente negra en Colombia. Después de, digamos, hacer ese trabajo sobre imágenes que en su mayoría son tremendamente racistas, yo me vuelco a estas prácticas culturales que son para mí, digamos, la mayor muestra, una de las mayores muestras de resistencia de la gente negra. Las técnicas del cabello, las prácticas del cabello cruzaron el océano durante la trata esclavista, y lo que uno encuentra aquí en Quibdó, en San Andrés, digamos en los territorios de las Afrocolombias y en África, en América, es lo mismo que se encuentra en África. O sea, esencialmente las técnicas son como una memoria performativa, una memoria motriz que se mantiene y que se transmite. Entonces, este proyecto se ha hecho a partir de encuentros con mujeres peinadoras en diferentes regiones. Lo que hacemos es, digamos, pues como un trabajo previo como de laboratorios, de buscar recordar los orígenes de estas prácticas, lo que hacían las abuelas, cómo, digamos, se cuidaban las mujeres y propiciar, digamos, que esa transmisión de saberes se dé. Hacemos unos eventos públicos también en los que las peinadoras pues llevan a quien quieren peinar, se hacen los peinados que ustedes ven en las fotos registrados y la intención de esto es que el público y la gente que transita de esos lugares pueda ver, digamos, cómo se desarrolla la práctica y pues hablar con las peinadoras, escuchar a las sabedoras y sabedores que participan y que cuentan las historias, y todo esto, digamos, buscando, digamos, que efectivamente esa memoria siga circulando y que pues también se valore. Entonces, el proyecto se ha hecho en 5 ciudades en Colombia, se hizo en Quibdó, en Buenaventura, en San Andrés, aquí en Medellín
y la última versión fue en Tumaco y también se hizo en La Habana, en Brasilia y en Chicago. Como les digo, o sea, somos la misma gente, o sea, las prácticas son esencialmente las mismas. Digamos que también hay una cantidad de lenguajes cifrados y de historias asociadas a los peinados. Una de las más conocidas es que los peinados se usaban como mapas de escape durante la esclavitud, que digamos habían códigos que indicaban por dónde era la huida, que el tipo de trenza significaba determinadas cosas. También se guardaba el oro, se guardaban las semillas, que son historias tremendamente poderosas digamos, de resistencia de la gente durante la esclavitud y durante el cimarronaje y la lucha pues, por la libertad. Entonces, digamos que además de eso hay un gran conocimiento del territorio, entonces la gente sabe, digamos, antes de que existiera champú, acondicionador, ese tipo de cosas que parecen ahora como tan cotidianas y necesarias, pues la gente se lavaba el cabello con plantas, con semillas, entonces digamos que esos saberes se van perdiendo porque hay una presión muy fuerte del capitalismo en los territorios, pero finalmente es ese conocimiento y ese, digamos, respeto por la naturaleza sigue estando presente en las comunidades. Todo el rigor metodológico del trabajo de Liliana y también el conocimiento de los antecedentes históricos de su proyecto son lo que separa una serie de fotos que son estéticamente muy bien logradas e impactantes de ser solamente algo pues, artístico y que les aportó un trasfondo y todo como un fundamento. Yo quisiera hacer una pregunta para los tres, Claudio como fotógrafo en este caso, y es una palabra que ha mencionado un par de veces Bruno, y es la exotización y la cosificación. ¿Cómo, con qué herramientas ustedes como fotógrafos sortean ese riesgo de que en los temas afro se exotice o se cosifique el cuerpo negro? La pregunta es para los tres, no sé quién quiera comenzar. Bueno, yo como curador y trabajando con temáticas siempre de América Latina, ese es uno de los grandes ejes de mi investigación, ¿no? Creo que la fotografía como medio es un medio que implica una cierta imposición. Es la imposición de una mirada de un tipo que tiene una cámara, que te está enfocando y que decide cómo te va a mostrar, ¿no? Entonces siempre, y eso es muy delicado y lo estoy diciendo desde una perspectiva que pone en cuestión nuestro propio método, la aproximación fotográfica es una aproximación de poder enfrente al que fotografía y el que está siendo fotografiado. Y ese tema es muy complejo porque además se da otra estructura de poder en el caso de la curaduría o de la edición, donde la mirada de un curador o la mirada de un editor impone una mirada sobre el tema. Entonces, en el proceso histórico que hemos tenido en relación a cómo se ha visto el territorio de América Latina, tiene que ver con una forma de poner de forma, la palabra exactamente sería exotización de esa mirada que tiene que ver con las miradas primigenias de los exploradores que venían a un territorio y que lo descubrían como algo nuevo y fascinante y lo fotografiaban de esa forma. Entonces, sin duda, todas las comunidades de América Latina y especialmente las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes han sido miradas de una forma sesgada que tiene que ver con la imposición de ese poder, ¿no? Entonces, ¿cómo un gestor, un curador puede apoyar en el cuestionamiento de esas ideas? Obviamente, los cuestionamientos son muchos, ¿no? El primer cuestionamiento es ¿qué hace un hombre blanco catalán trabajando temáticas de afrodescendencia? Y soy muy consciente yo tengo como a Pepito Grillo al lado que me está diciendo, pero ¿qué estás haciendo? Pero haz por acá, pero no es lo oportuno. Entonces, esa discusión que uno tiene consigo mismo para intentar entender cómo formula esa cuestión, para mí la única respuesta es a base de discutirnos, pensarnos juntos, hacer propuestas y ver cuál es el feedback que eso tiene, ¿no? Mira, el proyecto que para mí es más importante de la exposición o uno de los más importantes de la exposición es cuando un fotógrafo afrodescendiente de la Costa Chica de México me escribió por Facebook y me dijo, yo tengo que participar de tu exposición. Entonces, cuando alguien desde una comunidad siente la necesidad de mostrar lo que está planteando, para mí empieza a subvertir procesos, porque no he sido yo quien he ido a la comunidad a buscarlo, porque no he sido yo quien he generado un proceso. Entonces, eso pasa poco
pero me parece que es una forma interesante de luchar contra ese debate, ¿no? Pues para mí el debate es justamente el que tenemos que tener. Cuando hablaba de desaprender, hablo de intentar mirarnos de otra forma y generar procesos que sean participativos, que den herramientas a las comunidades para que puedan mostrarse y nosotros como espectadores seamos capaces de intentar mirar de otra manera. Es un proceso muy complejo, pero creo que es la única forma que tenemos de empezar a dejar de subvertir esa mirada de poder que desde lo visual, como desde la crónica, como desde el texto, siempre se ha puesto desde el que narra y el que ve y el que escucha, ¿no? Entonces es un proceso de trabajo lento que implica muchos cuestionamientos personales y muchos desgarros, porque finalmente te das cuenta de que la sociedad no es como tú estabas pensando que te han enseñado siempre y que tienes que tener la capacidad de entender esa pluralidad para poderla representar. Pero para mí es el camino, o sea, es un proceso de liberarse de estereotipos para dejar que los otros hablen de verdad y escuchar lo que están diciendo, nos guste o no nos guste, que esa es la clave, ¿no? Entonces, yo no sé si lo estoy consiguiendo o no lo estoy consiguiendo. Yo cada año que hago una exposición, al año siguiente haría otra, porque creo que he cometido muchos errores en el momento en que la estoy cometiendo, porque soy consciente de que estoy juzgando, trabajando en ese proceso y trabajando con estereotipos. Entonces estoy cargando de identidad cosas que a lo mejor yo no formo parte, ¿no? Pero siendo consciente y poniendo eso a debate, me parece que es la única manera que tenemos, sinceramente, de poder abrir el juego y decir, señores, ¿qué piensan ustedes de este proceso? Señores, ¿cómo se ven representados? ¿Cómo podemos plantear? Señoras, vamos a hablar de este tema, ¿no? Entonces es generar procesos de discusión donde los estereotipos se cuestionen, porque si no, se perpetúan. Bruno. Eu concordo com o Cláudio, creio que uma parte importante do processo é reconhecer que tu, como fotógrafo, é incapaz de dar conta da complexidade cultural daquilo que tu está se relacionando. Outra é abrir-se a esta complexidade, deixar que ela também invada a tua maneira de fotografar, que ela também influencie em tuas fotos. Sim? Se for falar um pouco do projeto que estamos apresentando aqui, se chama Meia-Noite na Encruzilhada. É um projeto feito a 4 manos. Isso com minha companheira, Cristina de Middle. E começamos a trocar, cambiar informações sobre religiões que Cristina conhece em África e eu sou iniciado em um terreiro, em uma casa de santa em Brasil. E percebemos que havia aí muitas similitudes e nos decidimos a ser um projeto sobre isto. Pensamos um processo longo de pesquisa e elegimos Exu, ou Elegbara, ou Legba, ou Eleguá, ou Laroi. Exu tem muitos nomes em África, mas para os africanos é uma deidade que é o princípio fundamental da vida. Não existe vida sem Exu, não existe movimento sem Exu. Exu é uma deidade muito travessa. Ele não te vai apresentar uma solução, ele te vai apresentar um problema. Esta característica de Exu fez com que, desde o primeiro momento da chegada dos missioneiros, lo relacionassem à ideia de diabo ou demônio. Foi imediatamente relacionado a isto também, por isso lo elegimos. Uma característica interessante também que nos proporcionou contar na história é que Exu, quando sai da África com os escravos, pesquisamos 3 portos nas Américas: Haiti, Cuba e Brasil. Em Cuba ele toma a forma de um ninho, que os cubanos chamam Eleguá. Em Brasil, Rio de Janeiro, em Las Quimbandas, ele toma a forma de um homem ou uma mulher. São os Exus ou Pombagiras. E no Haiti, ele toma a forma de um verro, Papa Legba. Então, o que fizemos foi correr esta estrutura narrativa de uma mesma energia que vai tomando formas para ser o projeto. Nos baseamos em legendas, para ser aí metáforas também e manter um pouco esta zona de mistério que há se tu vai falar com um sacerdote, nadie te diz tudo.
Sim, aí um ponto de proteger-se, não abrir todo. Então, também teníamos esta intenção de manter um mistério. Mas voltando à pergunta, creio que este processo de interagir, de abrir-se, de compartilhar conhecimentos, creio que é um bom caminho. Liliana, en tu caso, ¿cómo es para sortear la cosificación y la exotización en tu proyecto? Pues bueno, dentro de mi proceso, yo lo primero que hice fue trabajar sobre la palabra negro, sobre los orígenes de la palabra negro, de dónde surge eso, entendiendo pues que a mí me criaron diciéndome que yo era pues una niña negra, una mujer negra, que debía sentirme orgullosa de eso. Y entonces en mi proceso como escultora yo hacía objetos y trataba como de reflexionar a partir de pues como, sí, como desde objetos plásticos, desde el arte, sobre las contradicciones que hay en la palabra negro. La palabra negro, pues como todos sabemos, surge con la esclavitud. Antes de la esclavitud no habían negros, no habían razas, o sea, eso, digamos, no operaba. Y es, digamos, funcional a todo, digamos, al intercambio económico que generaba el sistema esclavista, pues que hubiese esta jerarquización racial. Entonces, estos primeros proyectos trabajaban sobre esa palabra y sobre, digamos, la carga que se mantiene en la sociedad, porque la raza no existe, pero es real. El racismo opera, así sea una construcción social y así no haya nada genético, nada biológico que nos separe a unos de otros. Entonces, digamos que gran parte de mi trabajo cuestiona el racismo y las relaciones de poder que genera esta lógica que heredamos pues, de la colonia y que sigue funcionando muy fuertemente en todo el mundo, y en Colombia, como ustedes saben, digamos que gran parte del poder está basado todavía en esa jerarquía racial. Pero también, digamos que en un momento, pues yo me cansé como también de toda esa carga y esta cosa, aunque pues sigo trabajando en lucha antirracista, pero también pues me doy cuenta de la riqueza que tenemos y de la belleza que hay. Entonces, en este momento yo hago muchos trabajos colectivos, precisamente aquí hay varios amigos, entre ellos pues Carabantú, y veo a Boris aquí. Tenemos un colectivo que se llama Huida Monicongo, que es un colectivo nacional de gente afro que hace audiovisual. Hay desde gente que hace cine hasta gente que hace animación, bueno, hay todo tipo de prácticas relacionadas con el audiovisual, porque también digamos que hay un interés desde nosotros mismos, desde la gente afro, por pues autorrepresentarnos, por contar nuestras propias historias y hacer, digamos, tomar ese lugar, porque Afrocolombia, como le dice uno de estos amigos, se llama Lucas Silva, es muy amplio y muy complejo. O sea, digamos que lo afro en Colombia y en general en el mundo no se puede simplificar y tratar de reducir a una sola cosa, porque es algo tremendamente amplio. Lo que pasa aquí en Medellín, lo que pasa en Quibdó, lo que pasa en Tumaco, tiene unos matices y una riqueza que no se ha contado en Colombia, en el cine. O sea, estamos como en ese proceso. Hay mucho para contar, así como pasa con las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, porque nos han venido contando desde el arte y desde los medios un punto de vista que es un punto de vista hegemónico del poder. Entonces, en Colombia tenemos que luchar contra eso todos, porque no es solamente la gente negra y la gente indígena, sino todo el mundo, para abolir esa mirada que nos mantiene estáticos en una lógica que finalmente es opresiva. No solamente pasa en Colombia estas narrativas que hay que darle un giro, pasa en toda la Africamérica. Y quisiera que tomáramos esto como pretexto para que Claudí nos cuente qué fue lo que él encontró en esta búsqueda, qué es lo que tenemos en esta muestra en la que no solo participan Bruno y Liliana, sino también Jorge Panchoaga, a quien queremos mucho, participan otros fotógrafos. Claudí, cuéntanos qué hay en esta muestra y qué dice sobre Africamérica. Mira, la selección de 5 trabajos que hay acá
es una selección de 40 proyectos que están ahora en el centro de la imagen de México. Y básicamente habían 4 líneas de investigación. Una línea de investigación histórica con imágenes de archivos, en la que hay, por ejemplo, archivos del Instituto Moreira Salles de Brasil, donde aparecen las únicas imágenes que hay en el mundo de personas esclavizadas. Que yo creo que, por ejemplo, aquí a nivel del lenguaje tenemos que empezar a hablar de esclavizados y no de esclavos, porque no fue por voluntad, fueron personas que eran esclavizadas obligatoriamente, ¿no? Entonces, las imágenes de archivo de personas esclavizadas están en la exposición y con otras imágenes, como la que hemos visto de Eugenio Corret, hacen un recorrido histórico. Luego hay imágenes que están planteadas desde temáticas de proyectos que han trabajado temáticas sobre afrodescendencia, independientemente de quién las hace. O sea, no me ha preocupado saber si los fotógrafos eran blancos cuando estaban trabajando o eran afrodescendientes. Es un tema que es importantísimo y hay muchos afrodescendientes en la muestra porque quería que fuera también autorreferencial, pero no me parece que sea bueno decir en la exposición hay 27 fotógrafos afros. Quien lo quiera buscar, que lo busque en Google, pero me parece que es importante lo que genera la discusión, ¿no? Entonces hay proyectos sobre afrodescendencia que ya estaban siendo planteados. Luego es muy interesante porque hemos tenido la posibilidad de trabajar con proyectos que son colaborativos, proyectos participativos, donde se le da voz de alguna forma a la comunidad y están representados en la exposición. Y finalmente proyectos comisionados, que son proyectos donde cuando yo detectaba en un recorrido temas importantes, fotógrafos iban a trabajar estos temas, ¿no? Entonces es el caso, por ejemplo, del proyecto sobre Palenque de Jorge Panchoaga que está en la exposición, ¿no? Entonces, estos 4 mecanismos de investigación. Yo durante 2 años y medio estuve recorriendo mucho las comunidades afrodescendientes. Me sorprendió muchísimo que en todos los países muchas veces se reprodujeran los mismos esquemas. Son las comunidades que generalmente no tienen rutas de acceso privilegiadas, son comunidades donde los desagües y la contaminación de las napas de agua son más acuciadas, son comunidades que tienen problemas con la luz, son comunidades que hoy en día están teniendo índices de violencia más fuertes porque precisamente han estado olvidadas y donde el narcotráfico está entrando de una forma más acuciante, y eso pasa desde México hasta Chile, en Arica, donde siguen habiendo esos problemas en las comunidades afro, pero precisamente no porque sea la comunidad origen de nada, sino porque el olvido de la sociedad genera que sean puertos de entrada de conflictos desde otros lados, ¿no? O sea, hay una manipulación de la información en ese sentido muy grande y ese esquema se reproduce en muchos lados, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de los 5 autores que están acá. Jorge Panchoaga trabaja en Palenque. Hay una imagen de la muestra que vais a ver, que es una imagen donde aparecen unas máscaras blancas en unas personas que son negras, que es una imagen que salió en diciembre del año pasado de los líderes de Buenaventura, aquí en Colombia, que estaban siendo asesinados. Entonces, lo que hay en la muestra de Jorge Panchoaga es una reflexión sobre Palenque, que fue el primer pueblo libre de América, el primer pueblo que se liberó de los españoles. Los esclavizados huían y se iban a Palenque y ahí generaron un pueblo libre, donde podéis ver toda la representación un poco desde lo antropológico de Jorge de esa línea, pero lo vincula con cómo quemaban las casas en aquel momento, cómo las queman ahora, cómo las reivindicaciones de en aquel momento siguen siendo unas reivindicaciones cíclicas. El trabajo de Jorge es una reflexión sobre el pasado, vinculándolo al presente y a la situación actual de los líderes, que nos va a hablar después Liliana, ¿no? Después hay un trabajo maravilloso de una fotógrafa panameña que es Sandra Eleta, que tiene una historia fantástica. Sandra Eleta es una persona de la alta sociedad panameña, es una persona blanca, que cuando tuvo 6 años su papá le presentó a la persona que había salvado la vida a su abuelo. Y esa persona era una persona de raza negra, una persona afrodescendiente, que cuando su papá tuvo un accidente en un campo, se lo llevó 3 horas de canoa y cruzaron el mar hasta Colón y consiguieron salvar al abuelo. Entonces, una persona afrodescendiente salvó a su abuelo una de las fortunas más grandes de Panamá. Cuando Sandra conoce esa historia con 6 años, conoce a la persona que salvó a su abuelo y hubo una conexión directa con ese mundo afrodescendiente de Portobelo. Sandra se fascinó con el ambiente de Portobelo, tanto así que cuando fue mayor de edad decidió irse a vivir a Portobelo. Obviamente la familia no entendió que una niña rica, blanca, de la clase más alta de Panamá se fuera allá, y haciéndose el cuento muy corto, la abuela incluso intentó quemar su casa para que se fuera de allá y nunca más volviera, ¿no? Nunca lo consiguió. Sandra siempre ha estado vinculada a Portobelo. Las fotos que tenéis en la exposición tienen más de 40 años y fotografía una aproximación absolutamente íntima con la comunidad de Portobelo.
Al otro extremo de la muestra, el trabajo de Maya Godet, que es una fotógrafa mexicana que ha vivido en una familia de revolucionarios mexicanos que querían montar la revolución en la época más convulsa de América Latina, gente de izquierdas, y su tío se fue en avioneta y se estrelló en la Costa Chica de México y murió en la Costa Chica, precisamente una zona afrodescendiente. Maya Godet, buscando las raíces de su tío, llegó a la costa y se encontró con un pueblo de afrodescendientes de la que ella no sabía ni que existían. En México mucha gente no sabe que hay afrodescendientes y hay más de 1,5 millones de personas afrodescendientes que no están censadas porque no se censa al afrodescendiente en muchos países. O sea, no se sabe el número que hay porque directamente en muchos censos no aparece. Entonces Maya se quedó completamente fascinada con esa cultura, buscando sus raíces, y empezó a trabajar en el proyecto que veis al principio de la exposición, que es una búsqueda personal, buscando la historia de su tío, encontrándose una comunidad afrodescendiente en la Costa Chica mexicana, ¿no? Después tenemos el trabajo del que nos ha hablado Bruno, que hacen Bruno y Cristina, sobre Shu, que es un trabajo que intenta poner de otra manera esa fuerza, esa marea que viene desde África y que nos trae a América vía el mar una cantidad de riqueza increíble culturalmente, gastronómicamente, a nivel de ropa, de vestuarios. Es fundamental, o sea, si hay un sustrato cultural que unifica América Latina es el sustrato afrodescendiente. Las comunidades indígenas son muy diversas, pero por cómo fue la entrada de afrodescendencia, ha generado una pulsión de ritmo, de música, de comida, de color muy fuerte que tiene que ver con todo lo que significan las raíces de América Latina y que las cuestiona. Entonces, eso en el trabajo de Bruno y de Cristina se ve impresionante porque estáis viendo imágenes de Haití, imágenes de Benín en África, estáis viendo imágenes que son de Cuba, imágenes que son de Brasil, y uno no sabría decir dónde está porque esa fuerza arrolla por todos lados y te lleva de un lado para otro, ¿no? Hay una imagen que me parece emblemática de la exposición, que es este señor que está en la costa con un manto rojo que representa la sangre del esclavizado antes de cruzar el Atlántico para llegar hasta América. Esa es la salida. Para mí esa es una de las imágenes más poéticas de la exposición. Es la salida desde África de un manto de sangre que llega para impregnarse y absorberse en todo el continente. Y desde ahí es desde donde nos está hablando, desde esa fuerza y desde esa pulsión, ¿no? Después tenemos el trabajo de Liliana, que ella ya nos ha contado sobre cómo, por mucho que se ha intentado, esa fuerza y esos peinados y ese lugar donde se escondían las semillas y el oro sigue manifestándose de una forma muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, esta línea que viene, de alguna forma, viene a hablarnos directamente desde muchos puntos de vista distintos, pero de algo que es absolutamente incuestionable, que es esa fuerza y esa reivindicación, en un momento donde cada vez es más fundamental mostrarlo para intentar entenderlo y, sobre todo, para compartirlo y para poder verlo, ¿no? Estamos muy cerca del final. Quisiera que tuviéramos más tiempo porque es un continente extenso, diverso, profundo, una historia largamente no contada, invisibilizada, pero bueno, tenemos poco tiempo y vamos a cerrar. Quisiera que para el cierre escuchemos este audio y que es la oportunidad también de ver no solamente la parte que muestra la cultura, que muestra la esencia afro, sino también ver el liderazgo y la fortaleza y la vulnerabilidad de la que padecen los líderes afro en esa África-América. Son los jóvenes, las universidades, que deben de ayudar a transformar para generar un cambio en este país y de mentalidad con unos jóvenes más investigativos, más revolucionarios, no tan conformistas, no que nos tengamos que adaptar. ¿Podemos poner la imagen también, por favor? Pásalas. Ahora sí pongamos el audio. Son los jóvenes, las universidades, que deben de ayudar a transformar para generar un cambio en este país y de mentalidad con unos jóvenes más investigativos.
problemas técnicos entre el audio y la imagen. Son los jóvenes, las universidades, que deben de ayudar a transformar para generar un cambio en este país y de mentalidad con unos jóvenes más investigativos, más revolucionarios, no tan conformistas. No que nos tengamos que adaptar a que los de allá tienen la razón, a que son ellos que tienen que manejar este país y nosotros ser los borregos. A no dar una educación digna, es tenernos marginados, olvidados y que no conozcamos nuestros derechos. Al generarlo terror es para obligarnos a huir y que tengamos que dejar nuestros territorios. A no dar un empleo es a obligar a mucha gente a irse de la ciudad, porque el territorio que más vale en este país está en el Pacífico. El Estado colombiano, que sabe que estos territorios son de los indígenas y de los afros, y que verdaderamente nosotros tenemos muchos arraigos porque son terrenos ancestrales, hoy están claros ellos en que la única forma que nos pueden arrebatar, desplazar, intimidar o hacer más miserios es ellos mismos imponiendo la fuerza a través de los grupos al margen de la ley para desplazarnos y apoderarse de ellos, nuestros territorios, y así venir a hacer sus proyectos sin participación del pueblo. Qué bien sería que si nosotros como afro o los indígenas somos dueños de los territorios, pues sería digno y una forma lo más claro y no ser tan inhumano, porque si nosotros hemos vivido décadas sobre décadas dándole la vida, no puede ser que hoy que llega el desarrollo nos tengan que despojar, sacar y traer un desarrollo que solamente lo consideran desarrollo para ellos, construyendo los macroproyectos portuarios, pero a nosotros desalojándonos sin derecho de nada. Donde lo más digno, si fuera un país justo, un país igual, lo más digno era involucrar a los verdaderos propietarios nativos dentro del desarrollo para que sean parte del desarrollo y así mejorar su nivel de vida y no desplazarlo, quitándole sus derechos a mandarlo a otros recónditos de la selva para empezar de cero y dentro de 100 años otra vez volverlo a desplazar. Bueno, estábamos escuchando a don Temístocles Machado, uno de los líderes de Buenaventura, ay qué pena, que fue asesinado el 27 de enero de este año. Don Temístocles había estado defendiendo el territorio de las comunidades de la Comuna 6 de Buenaventura, que como gran parte del territorio en Buenaventura está siendo despojado para los macroproyectos portuarios. En Buenaventura usan una expresión que es víctimas del desarrollo, es decir, además del conflicto armado y muchas maneras de victimización que existen en Colombia, el mismo Estado tiene unas estrategias de despojo al no reconocerles la tenencia de la tierra y al establecer unas visiones de desarrollo que no incluyen a la comunidad y que por el contrario requieren que la comunidad no esté ahí para avanzar. Entonces hay una gran cantidad de proyectos que en este momento pesan sobre Buenaventura y en general sobre los territorios afros, indígenas y campesinos en Colombia, como ustedes saben. Entonces, trajimos esto hoy, obviamente por hacer un homenaje a don Temis, pero también porque el racismo es funcional a esas visiones de desarrollo. El que a ellos no se les reconozca el derecho a la tierra es funcional a unos intereses capitalistas sobre los recursos y sobre la tierra en Colombia. Entonces, esas dos cosas no son simplemente ajenas, distantes, sino que por el contrario se requiere mantener a unas poblaciones empobrecidas y digamos afectadas por todos estos flagelos para que efectivamente
esas visiones de desarrollo que no cuentan con la comunidad puedan avanzar. Veamos la siguiente imagen, por favor. Sin embargo, pues las comunidades en Buenaventura y en general en Colombia han ido despertando. El asesinato de Don Temis, a pesar de ser digamos una amenaza directa a la lucha que se había logrado en el paro de Buenaventura el año pasado, digamos que ha servido en términos de darle más fuerza a los líderes que se mantienen luchando allá. Entonces, simplemente para recordarles, y pues aquí que estamos en medio de todos estos periodistas y estudiantes de periodismo, la necesidad de visibilizar estos hechos que están ocurriendo. Con este testimonio y con estas imágenes de Temístocles, líder de Africamérica, terminamos nuestra conversación. Vamos a tener espacio para una pregunta, aunque estoy negociando con la organización para que sean 2 o 3, pero no sé cuánto sí, 2. Entonces, por favor. Muy buenos días. Mi nombre es Carmen Alicia Sarmiento, soy periodista de Cali, del canal regional Telepacífico y de Caracol Radio con un programa de opinión. Pues felicitarlos por lo que han hecho. Uno siente vergüenza, especialmente cuando escucha a Liliana, porque la verdad es que nosotros, los que ejercemos aquí, nos dejamos consumir por el miedo. Lo de Temístocles fue muy doloroso, pero a mí me ha parecido quizá mucho más doloroso lo que sucedió con Iber Angulo, un hombre que estaba amenazado, que fue una comisión de la Defensoría del Pueblo a sacarlo del Naya y que los armados se lo arrebataron a esa comisión. Entonces, en Colombia, eso que ustedes están diciendo, eso que está diciendo Liliana es absolutamente cierto. ¿Cómo romper el miedo? ¿Cómo romper el establecimiento? ¿Cómo romper el poder armado del Estado y del paraestado? Es muy complejo. Va una comisión oficial de la Defensoría del Pueblo a sacar un hombre amenazado y cuando ya está en sus manos vienen los armados ilegales, que se dice además es el cartel de Sinaloa que ya está aposentado en México, en el Alto Naya. Sin embargo, de esto poco se habla. Bueno, gracias por la intervención. ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días. Yo soy Camila Soriano y mi pregunta es, ¿cómo desde la fotografía, desde la curaduría, podemos aproximarnos a culturas que no son necesariamente las propias, sin caer en la mercantilización de esas culturas y la apropiación cultural, que es un problema que hoy se está dando mucho? Yo, como os decía antes, respondo yo por tema de curaduría y un poco por la coordinación del proyecto, ¿no? Ese es mi tema de debate continuo y yo no creo que haya una respuesta unidireccional porque creo que forma parte de un proceso de aprendizaje, ¿no? Como te decía antes, la fotografía y el medio depende de una jerarquía. Primero el fotógrafo que fotografía y además normalmente forma parte de una cultura que siempre ha mirado a otra cultura. La herramienta de la fotografía no es una herramienta que sea propia de las comunidades indígenas ni de las comunidades afrodescendientes desde el principio. Entonces es una herramienta que de alguna forma el poder que viene de Europa, de Estados Unidos, ha traído para explorar un medio y es la herramienta del explorador, ¿no? La primera pregunta ¿es útil esa herramienta para las comunidades mostrar lo que ellas quieren mostrar? Pero el problema es que si yo, como hombre blanco, voy a la comunidad y le entrego, el proyecto ya está surgiendo desde mi lado. Entonces, lo importante y la discusión, estuve con Silvia Rivera Cusicanqui, que es una líder aymara en Bolivia, con la que cuestionamos mucho este tema. Y Silvia finalmente creía que sí era muy importante para ellos poder tener las mismas herramientas que tiene la cultura predominante para poderse manifestar. Lo que pasa es que tiene una serie de elementos como
las cámaras, el conocer el Photoshop, los computadores, las impresoras, todo eso, que generalmente no están a su servicio, ¿no? Entonces, empezar a revertir esta forma y empezar a generar proyectos donde las personas que quieran de estas comunidades se apropien de la herramienta para difundirlo, tiene que ver con esa discusión. Lo que pasa es que va a ser muy complicado si no aparece desde la propia comunidad. Como te decía, en el proyecto, uno de los proyectos que a mí me parece más interesantes es el de un chico afrodescendiente mexicano que me escribe queriendo participar. En el momento en que desde las comunidades se empieza a mostrar una imagen propia, que no sea una imagen vehiculada por proyectos hechos por curadores y gestores que vayan a ofrecer esa posibilidad, se va a empezar a generar una mirada que tiene que ver con una horizontalidad y vamos a poder estar discutiendo desde muchos lados. Yo creo que nuestro papel como creadores visuales y gente que creemos en la representación visual como una forma de expresión legítima, independientemente de cuál sea el origen de quien lo formula, pero que tenga las mismas condiciones para utilizar la herramienta, creo que generar las posibilidades para que desde las comunidades se generen los discursos, me parece que es lo que tendríamos que hacer. Pero aún así siempre va a ser discutible, porque de alguna forma es una forma de representación que no es propia de las culturas sobre las que estamos hablando. Entonces, ese debate va a estar siempre presente, ¿no? Lo que pasa es que obviamente también hay que empezar a entender que las cosas se diluyen, las comunidades ya no existen como un ente aislado a donde ir. La gente toma la herramienta, son gente que se va a estudiar, que trabaja en cualquier lado. O sea, también la dificultad de hablar de qué es hoy en día una comunidad, quién toma el elemento, o sea, todo va empezando a pasar en ese momento y ahí es donde aparecen las legitimidades para discutir, para hablar y para plantear, ¿no? Yo creo que la palabra clave acá es el desaprendizaje de todos estos elementos para que juntos podamos compartir una nueva visión del mundo y entendernos rompiendo esos clichés que nos han estado marcando tanto tiempo y nos condicionan en nuestra propia comunicación, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante y a lo que tenemos que luchar, ¿no? La raza no existe, pero es real, decía Liliana, y es la realidad de ese continente que se llama África-América. Gracias a Claudí, a Bruno y a Liliana, y por favor ven la exposición. Gracias a todos.